informativo. Una buena tarde tengan todos, bienvenidos a esta emisión del informativo de NTN 24. Hasta ahora Ruth del Salto los saluda y voy a estar con ustedes en esta hora de la actualización de las noticias internacionales. Empezamos con los titulares. Comienza el informativo. Empezamos hablando de la tragedia que se vive en la Amazonía brasileña por los incendios forestales. Ha sido el tema central en el último día de la cumbre del Grupo de los 7 que concluyó en Francia. Los países que integran este bloque han acordado colaborar con las naciones afectadas por el fuego en la cuenca del río Amazonas. Han ofrecido una ayuda financiera por 22 millones de dólares para combatir las llamas en el pulmón verde del planeta. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue el encargado de anunciar la cuantía del fondo para atender la crítica situación en el Amazonas. Ofreceremos un apoyo financiero de al menos 20 millones de euros a los países amazónicos que nos permitirán conocer sus necesidades. El millonario aporte económico estará disponible cuanto antes y se usará fundamentalmente para pagar más aviones cisterna que se unirán en las labores contra el fuego. Nosotros ofreceremos apoyo concreto. Francia lo hará con apoyo militar en las próximas horas en la región. En la misma rueda de prensa, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, invitado a la cumbre de este año, ofreció más información sobre cómo sería invertido el dinero. Ir de inmediato con ayuda de emergencia para que esos países puedan combatir con más medios, más brigadas, más aviones especializados en combate de incendios forestales, ahora cuando más se lo necesita. Los 7 líderes además acordaron discutir la creación de un plan para la reforestación del Amazonas, que será anunciado oficialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo septiembre. Colaborar para proteger mejor los bosques húmedos de la Amazonía, la biodiversidad e iniciar un proceso de reforestación. Sin embargo, la noticia no cayó muy bien al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien reaccionó minutos después a través de sus redes sociales. No podemos dejar que un presidente, Macron, dispare ataques fuera de lugar y gratuitos contra la Amazonía, ni que disfrace sus intenciones detrás de la idea de una alianza de los países del G7 para salvar la Amazonía, como si fuésemos una colonia o una tierra de nadie. Contrario a Bolsonaro, su homólogo boliviano Evo Morales decidió suspender su campaña con miras a las elecciones de octubre y aceptó la ayuda internacional. El secretario general de la ONU agradeció la voluntad política de la comunidad internacional y aseguró que será un tema principal en la próxima Asamblea General. Espero que podamos movilizar más recursos en el futuro para apoyar a los países amazónicos y que los compromisos políticos de estos países se cumplan. La respuesta internacional a la emergencia en el Amazonas ocurre tras 20 días de gigantescas conflagraciones en la vasta región sudamericana. El presidente francés Emmanuel Macron ha calificado como ofensivos los comentarios que el mandatario de Brasil hizo sobre su esposa, Brigitte Macron. Aseguró que el comportamiento de su homólogo Jair Bolsonaro ha sido completamente irrespetuoso. Macron se refería a una publicación en Facebook sobre la primera dama francesa hecha por un seguidor de Bolsonaro, que fue respondida por el jefe de Estado brasileño. El meme se burlaba del físico de Brigitte Macron y la comparaba con la primera dama de Brasil, con Michelle Bolsonaro. Al lado de la fotografía se leía: ¿ahora entienden por qué Macron ataca a Bolsonaro? A lo que Bolsonaro respondió: no humilles al hombre, acompañado de un ja, 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 ja. En Francia nunca pasa que un ministro de la República insulte a cualquier líder como él hizo conmigo. Y él, que hace comentarios extremadamente irrespetuosos con respecto a mi esposa, ¿qué puedo decir? Es triste, pero es triste más que nada para los brasileños. Yo creo que las mujeres brasileñas sin duda se avergüenzan de decir eso de su presidente y creo que los brasileños, que son un gran pueblo, sienten un poco de vergüenza de ver esos comportamientos. Volvemos a la tragedia ambiental que aumenta con el paso de las horas en Amazonía. En los últimos 3 días se han declarado 1.130 nuevos incendios en el pulmón vegetal del mundo. Según el Instituto Nacional de Investigación Espaciales de Brasil, estas llamas han arrasado ya áreas de la región fronteriza con Bolivia. Han provocado una densa nube de humo que, según expertos, ha incrementado la contaminación a lo ancho de la Amazonía. Entre tanto, 2 aviones Hércules C-130 y cerca de 43.000 militares de Brasil se han unido a los bomberos para contener el fuego. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales ha redoblado los esfuerzos para contener los incendios que se registran en el oriente del país. Más de 2.000 soldados, 450 bomberos se han unido a las labores de extinción en la selva amazónica boliviana.
La densidad de los bosques andinos y los fuertes vientos han complicado la contención de estos incendios forestales que llevan ya 20 días y han arrasado con casi 1 millón de hectáreas, según los medios de comunicación local. El viernes pasado, un avión Boeing 747 proveniente de Estados Unidos dispersó más de 74.000 litros de agua en varias zonas del departamento de Santa Cruz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a reunirse con el mandatario iraní Hassan Rouhani. Así lo ha dicho al cierre de la cumbre G7 en una conferencia de prensa que ofreció junto al presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión de esta cita internacional. Trump ha considerado que ese encuentro sería posible si se cumplen, en sus palabras, las circunstancias correctas. Washington y Teherán protagonizan agudas tensiones tras el reciente derribo de un dron estadounidense y la detención de buques petroleros británicos en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos se ha referido este año o retirado del acuerdo nuclear con la República Islámica, tras lo cual el régimen de Teherán superó los límites de enriquecimiento de uranio pactados con la comunidad internacional. Si las circunstancias son correctas, ciertamente concordaría con eso, pero mientras tanto, ellos deben ser buenos jugadores. ¿Entienden lo que significa? No pueden hacer lo que decían que iban a hacer, porque si lo hacen, se enfrentarán a una fuerza muy, muy violenta, no tienen opción. Donald Trump también cree que Estados Unidos y China van a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas naciones. En declaraciones a la prensa desde la ciudad francesa de Biarritz, ha dicho que China necesita el pacto con Washington. Sin embargo, no ha descartado que ambas potencias finalmente no lleguen a un acuerdo. Trump agregó que siente un profundo respeto por el presidente chino. Yo creo que quieren conseguir un acuerdo. No estoy seguro de que tengan una opción y no es una amenaza. Simplemente no creo que tengan opción. Mientras tanto, Estados Unidos, que no se ha llevado 10 céntimos de China, en muy poco tiempo estará sobre los $100.000 millones en tarifas. Entonces, creo que querrán un acuerdo con muchas ganas. Estados Unidos va a acoger la próxima cumbre del G7. Este lunes el presidente Trump se refirió a la posibilidad de recibir en el 2020 a los líderes de las 7 naciones más industrializadas del mundo en su hotel y club de golf en la ciudad del Doral, en Florida. El mandatario estadounidense ha dicho que, aunque no han elegido la ciudad sede del futuro encuentro, su resort en el Doral se perfila, en sus palabras, como la locación correcta. Trump ya había recibido críticas en el pasado por recibir a líderes extranjeros, incluido el presidente de China, Xi Jinping, en el resort de Mar-a-Lago, en Florida. Pasa que Doral está dentro de Miami. Es una ciudad maravillosa. Es un área muy exitosa en Florida. Está a solo 5 minutos del aeropuerto, que está cerca. Uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Y a propósito, mi gente estudió 12 locaciones. Algunas estaban muy lejos de los aeropuertos. Algunos no permitían esto, no permitían aquello. Mientras que en Doral tenemos edificios maravillosos con entre 50 a 70 habitaciones muy lujosas, con espectaculares vistas, espectaculares restaurantes. No tendríamos que hacer ni siquiera el trabajo que han hecho aquí, aunque han hecho un trabajo realmente hermoso. Desde mi punto de vista, yo no voy a hacer dinero alguno. Yo no quiero hacer dinero, no me importa hacer dinero. Si yo quisiera hacer dinero, no estaría preocupado por los 3.000 millones a 5.000 millones de dólares. Pero simplemente creo que es un grandioso lugar. Alerta en el Atlántico por el avance de la tormenta tropical Dorian. Meteorólogos están advirtiendo que una eventual evolución a huracán podría generar emergencias en las islas del Caribe. Puerto Rico ya está tomando medidas para enfrentar esta amenaza. Una tormenta tropical pone en alerta a las islas del Caribe. Dorian gana intensidad con el paso de las horas y amenaza con convertirse en huracán este martes. El Centro Nacional de Huracanes informó que los vientos sostenidos de la tormenta tropical aumentaron a 85 kilómetros por hora. Las autoridades meteorológicas advierten a los residentes de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, República Dominicana y Haití permanecer atentos a la trayectoria y evolución del sistema tropical.
Se espera que Dorian lleve sus vientos, intensas lluvias y tormentas a las Antillas Menores y Puerto Rico, lo que podría generar emergencias. Los expertos han advertido que el avance de la tormenta hacia aguas más cálidas en el Caribe permite que se fortalezca. Luego de experimentar el embate del huracán María en 2017, Puerto Rico empieza a tomar medidas para el cuarto ciclón tropical de la actual temporada. Desde el sur de la Florida también se toman acciones para que las unidades de bomberos envíen en las próximas horas ayudas para la isla. Meteorólogos están pronosticando que la temporada de huracanes de este año va a ser más activa de lo esperado. Explican los expertos que el fenómeno del Niño, un patrón climático que suprime la actividad de huracanes en el Atlántico, se ha disipado. En Miami, Paola Serna tiene esta noticia. Paola, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde aquí, desde el sur de la Florida, continuamos monitoreando la trayectoria de esta tormenta tropical Dorian, el cuarto fenómeno natural de esta magnitud que se desarrolla aquí en el Océano Atlántico. Y para entender un poco más de lo que será el recorrido y la posible evolución de este sistema, nos acompaña Luis Carrera, él es jefe de meteorología del Noticiero 51. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, coméntanos un poco cómo avanza esta tormenta tropical y cuáles son las expectativas. Bueno, ha sido una tormenta que se ha, digamos que, defendido bastante bien de todo lo que ha tenido de verso hasta ahora. Cuando se gestó como sistema tropical estaba en un ambiente que lo era bastante desfavorable, con mucho aire seco, pero se mantuvo sobre el fin de semana y ahora, de hecho, durante esta jornada tiende a mostrar señales de que está un poquito más intensa. ¿Cuál es el recorrido que actualmente tiene esta tormenta tropical y cuáles son las expectativas? ¿Dónde se encuentra? Mira, hasta ahora ha atravesado gran parte del Atlántico y se encuentra ahora, media mañana, día lunes, aproximadamente a 200 millas del Arco de las Antillas. Por ello, ellos ya están bajo avisos y vigilancias de tormenta tropical y no se descarta que algunos sectores sientan condiciones que se acerquen a la condición de huracán durante esta jornada, porque puede haber, por supuesto, ráfagas más intensas en torno a esta tormenta. El viento central, el más intenso, llega en forma sostenida a 60 millas por hora. Por eso todavía se mantiene con la categoría de tormenta tropical. Pero se espera que se intensifique un poquito más, que el ambiente sea algo más favorable y cuando vaya avanzando hacia el mar Caribe alcance la categoría de huracán. Así, con esa categoría como huracán, categoría 1, pasaría el día miércoles al sur de Puerto Rico. No se espera que el centro de este sistema pase por encima de Puerto Rico, pero va a pasar cerca, con lo cual primero podría dejar bastante lluvia en gran parte de Puerto Rico y lo que ustedes ven acá, en este anillo amarillo, sería la zona con posibilidad de ver vientos con fuerza de tormenta tropical, vale decir 40 millas por hora y más. Eso, repito, hacia el día miércoles. Bueno, pues agradecemos a Luis Carrera, él es jefe de meteorología del noticiero Telemundo 51 aquí en la ciudad de Miami. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos a esta trayectoria de la tormenta tropical y también queremos comentarles que aquí en el sur de la Florida ya se están realizando, ya se están recolectando también insumos para enviar a algunos de los países, incluyendo la isla de Puerto Rico, donde los ciudadanos del estado pueden colaborar con las personas en la isla. Es por ahora la información desde Telemundo. Paola Serna, continúen ustedes con más información. Muy buenas tardes. Buena tarde, Paola. Gracias por tus reportes de Florida. El presidente de Estados Unidos ha aclarado que jamás propuso lanzar bombas contra los huracanes antes de que toquen tierra. El mandatario ha calificado como ridículo este planteamiento que se le atribuyó y que fue divulgado por el portal Axios, citando presuntas fuentes de la Casa Blanca. De acuerdo con esta página web, Donald Trump había dicho que si bombardeaba el ojo de un huracán, se interrumpía su formación y se evitaría que causara daños. A través de sus redes sociales, Trump aseguró que se trata de una noticia falsa. La noticia de Axios de que el presidente Trump quería hacer estallar grandes huracanes con armas nucleares antes de que llegaran a la costa es ridícula. Nunca dije esto. Más noticias falsas. Un hombre acusado de presuntamente asesinar a sus padres en el estado de Minnesota fue arrestado este fin de semana en la ciudad mexicana de Cancún. Dylan John Bennett, de 22 años, ha sido identificado por la policía de México luego de recibir informes de su comportamiento agresivo. Su madre y su padre, un jugador retirado de la Liga de Fútbol Americano, fueron encontrados muertos en su residencia por heridas de arma de fuego.
El presidente Donald Trump tiene un nuevo contrincante para las elecciones presidenciales del 2020. Se trata del excongresista Joe Walsh. El republicano dice que Trump no es apto para continuar en la Casa Blanca. Emiliana Molina en Washington tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, se trata de John Walsh, un conservador y ex presentante de un programa de radio. Es el segundo contrincante que tiene el mandatario estadounidense Donald Trump para las presidenciales de 2020. De hecho, Walsh ha tachado al mandatario estadounidense Donald Trump de hostigador y no apto para la presidencia de la Unión Americana. Pero el Comité Republicano Nacional, que es el encargado de coordinar las reelecciones y las campañas, al igual que los debates presidenciales del Partido Republicano, ya comenzó a trabajar con el equipo de reelección del mandatario estadounidense Donald Trump y han descartado el anuncio de Walsh. Estos son tiempos urgentes. Hablemos en serio, son tiempos aterradores. Al diablo con todas esas cosas convencionales. Hoy estoy anunciando mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos porque es momento de ser valientes. Tenemos a alguien en la Casa Blanca a quien todos sabemos es injusto. Alguien que virtualmente miente todo el tiempo, es lo que sale de su boca. Alguien que pone sus propios intereses por encima de los intereses de la nación. Nosotros no podemos soportar 4 años más de Donald Trump. Walsh, que también es un excongresista y perdió su curul en el 2012 a la demócrata Tammy Duckworth, también ha sido suspendido del programa de radio en múltiples ocasiones por comentarios racistas e incendiarios. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por ese reporte desde la capital estadounidense. La ONG Foro Penal Venezolano ha denunciado este lunes que durante la noche del sábado se ha llevado a cabo una requisa violenta en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, durante la cual varios presos políticos han sido golpeados. Además, denunció que el régimen de Maduro se niega a poner en libertad a 12 opositores detenidos que ya tienen boleta de excarcelación. El reporte enseguida con Oliver Fernández. Oliver. Hola, buenas tardes. Así es, se eleva a 12 la cifra de presos políticos con boleta de excarcelación, pero que continúan tras las rejas. Es decir, los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro no están acatando las órdenes de los jueces. Están encarceladas, pese a que los tribunales han ordenado de manera clara, de manera inequívoca, que sean excarceladas, y estas personas en consecuencia están en este momento no solamente privadas ilegítimamente de su libertad, sino con base en cualquier estándar internacional o nacional, están arbitrariamente detenidas. Y aquí lo denunciamos, aquí tenemos las listas de personas que tienen boletas de excarcelación, que no han sido respetadas, que no son acatadas, y aquí tenemos la lista de personas que ya tienen más de 2 años en situación de detención preventiva, que ya debieron haber sido excarcelados. Se registró un hecho irregular en la cárcel militar de Ramo Verde. Según el Foro Penal, ingresó un grupo comando para realizar una requisa. Supuestamente, los internos fueron golpeados y les robaron sus pertenencias. Y al preso político Vasco da Costa, quien sufre un cáncer en su ojo izquierdo, le botaron sus medicinas. Se vivió definitivamente una noche de terror, así la describen ellos textualmente. Fueron varios de los presos severamente golpeados, se produjo una requisa muy violenta, muy intensa a cargo de funcionarios de la DIGESIM, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Empezó a las 11:30 de la noche y terminó aproximadamente a las 3 de la mañana. Fueron particularmente golpeados el sargento Vandres, el teniente Vázquez, el periodista también Jesús Medina Esaine. Destaca particularmente el caso de Vasco da Costa, que se encuentra en esa prisión. Él no fue físicamente maltratado, pero sí sufrió maltrato verbal muy severo. Se burlaban los funcionarios del cáncer que padece, y no solamente eso, sino que le quitaron las pocas medicinas a las que tenía acceso, las medicinas que estaban a su disposición allí. Según el abogado Gonzalo Imiop, en Venezuela se ha tergiversado el proceso penal. Ya no se busca la verdad de los hechos, sino tratar de neutralizar a los perseguidos. ¿Qué es lo que pasa? Que como al poder en Venezuela, en estos casos, en los casos de la prisión política, no le interesa la determinación de la verdad, porque la verdad va contra la narrativa que ellos han construido con respecto a determinados hechos, utiliza el proceso penal como sanción anticipada. Es decir, utiliza el proceso penal como una forma de castigo sin
que se condene necesariamente a las personas. Según el Foro Penal, en Venezuela hay 502 personas tras las rejas solo por pensar distinto. Y desde el año 2014, más de 15.000 han sido perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias por tu reporte desde Venezuela. Y desde hoy Ecuador exige visa a los venezolanos que quieran entrar a su territorio. Durante el fin de semana, miles de ciudadanos que llegaron a Colombia huyendo del régimen de Maduro atravesaron la línea fronteriza hacia el país del sur antes de que esta medida entrara en vigor. Pilar López, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN, está en el lugar de la noticia. Pilar. Hola, muy buenas tardes. Hay mucho movimiento aquí en la frontera con Ecuador, donde continúan llegando migrantes venezolanos que intentan pasar hacia el otro lado, pero hoy hay una restricción. En el punto intermedio ya está la policía, no tienen los documentos, ya pasó la hora cero. Hoy comienza a regir ya la exigencia de visa, por lo que ya no está permitido el paso de todos los migrantes que quedaron del lado de Colombia y que desean pasar. Hay muchos dramas que se viven acá, muchas desilusiones de las personas que no alcanzaron y también orgullo y mucha satisfacción de quienes sí lograron atravesar, pisar suelo ecuatoriano. Con mi nieto y bueno, él logró su sueño porque quería ver a su papá que tenía años sin verlo y bueno, lo logré pues. Voy a pasar y bueno, gracias a Dios. Me tocó hasta salir corriendo como 10 kilómetros para llegar. Pensé que no iba a cruzar. Gracias a Dios sí pudimos. ¿Qué significaría no lograrlo? El futuro de mis chamos. No tuvieran futuro. Vendimos todo, buscándole un futuro a mis chamos. Yo sí tengo fe, porque Dios es muy grande y poderoso. Yo sí tengo fe que sí vamos a pasar. Comienza a abrigar el sol y por supuesto acá están las autoridades muy pendientes de lo que pueda ocurrir, de todo este movimiento que aún continúa aquí en la frontera con Ecuador. Desde el puente internacional de Rumichaca, con la cámara de Mauricio Mesa, Pilar López, NTN. Pilar, muchas gracias por tu reporte. Y según Migración Colombia, más de 11.000 ciudadanos venezolanos realizaron el proceso de control migratorio este fin de semana en el paso fronterizo de Rumichaca. Sin embargo, no todos han logrado entrar a territorio ecuatoriano. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Diego de Pablos. Diego. Hola, buenas tardes. Los saludos de la capital de Norte de Santander. Y es que las autoridades en Colombia están muy preocupadas por la última medida que ha tomado el gobierno ecuatoriano y es la de exigir visa a los venezolanos que quieran ingresar a ese país. Por ese motivo, muchos de estos extranjeros han quedado bloqueados en el sector de Rumichaca. El director de Migración Colombia, el señor Christian Kruger, estuvo desde muy temprano aquí en Cúcuta y estuvieron analizando con otras autoridades qué puede pasar con estos extranjeros que van a permanecer en territorio colombiano. Ellos dicen que van a estar muy pendientes de estas personas y que se van a tomar medidas para poder prevenir alguna situación anómala con estos ciudadanos. Tengan la plena seguridad que este tipo de requerimientos, de imposición de visas, de documentos, no va a parar una migración de esta naturaleza. Eso lo que para es una migración de pronto en algún momento de turismo, una migración que busca vivir mejor, pero una migración de hambre y de necesidad no la para la imposición de un visado. Y aquí es donde estamos viendo el gran riesgo. Y lo hemos visto aquí en el departamento de Norte de Santander, cuando se ha cerrado la frontera por parte del régimen, por parte de la dictadura de Maduro, la migración no para. La migración utiliza los sitios no autorizados, los sitios informales, las trochas. Simplemente lo que se está haciendo es alimentar a esas redes delincuenciales para que se puedan aprovechar de esta población vulnerable y puedan llegar a sus destinos. Entonces, estas son medidas discrecionales, soberanas, vemos que no son eficientes, no son positivas, porque lo que busca todas estas personas es precisamente una mano amiga. Y para las poblaciones receptoras de esta migración, no saber quién es su vecino, al ser una migración irregular, pues genera ciertas circunstancias que pueden ser graves para la tranquilidad y el orden de una comunidad. El director de Migración Colombia aseguró que va a permanecer durante varias horas en la capital de Norte de Santander y además aseguró que se van a realizar operativos especiales en todo el territorio nacional para el control de personas indocumentadas. Además confirma que en la zona de frontera se va a exigir a los venezolanos el permiso de permanencia fronteriza. Dice que esta va a ser una de las medidas que se va a adoptar ante esta situación que se está presentando con los extranjeros. Desde la capital de Norte de Santander, este fue un informe de Diego de Pablos. Continúen ustedes en nuestro centro internacional de noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde, Diego. Gracias por tu reporte. Vamos a hablar ahora de la situación que se complica de Harvey Weinstein.
Hoy fue acusado de 2 nuevos cargos de abuso sexual. Las autoridades, o estas 2 nuevas denuncias, fueron realizadas por la actriz Annabella Scioccorra, conocida por su papel en la famosa serie de televisión Los Soprano, quien asegura que Weinstein la violó en el 93. El exproductor de Hollywood, quien ha comparecido ante una corte de Nueva York, se declaró inocente de estos señalamientos. Las nuevas acusaciones hicieron que el juicio contra Weinstein por agresiones y abusos sexuales fuera aplazado hasta el 6 de enero del 2020. El candidato opositor a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández, ha dicho que dinero procedente de la corrupción en Venezuela, en referencia al sonado caso de las valijas, tenía como destino Uruguay. Así se ha referido el compañero de fórmula de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner al empresario venezolano Guido Antonini Wilson, que en el 2007 trató de entrar a Argentina con $800.000 en una valija y cuyo caso terminó en un juzgado de Uruguay. Según Alberto Fernández, el dinero de la valija no estaba destinado a la campaña electoral argentina del 2007, de las que salió vencedora Cristina Fernández, sino que este provenía de corrupción venezolana y tenía como destino Uruguay, un lugar que, según consideró Fernández, era entonces lo más parecido a un paraíso fiscal. Tragedia en España. En video ha quedado registrado el momento en el que un avión de la Fuerza Aérea se estrella frente a las costas de Murcia, en el sur del país. El piloto, que se encontraba solo en la cabina y era instructor de vuelo, falleció tras este accidente. Las autoridades están investigando las causas del siniestro. 3 playas cercanas debieron ser cerradas después de que los restos de la aeronave llegaran a la zona. Y seguimos en España. Equipos de socorro han recuperado los cuerpos de las 7 personas que fallecieron este domingo tras registrarse un choque entre un helicóptero y una avioneta. Las aeronaves colisionaron en el aire y luego se precipitaron al suelo en el municipio de Inca, ubicado en Mallorca. Entre las víctimas mortales están 2 menores de edad. Y han desactivado la bomba que fue encontrada este domingo bajo el mar, cerca a una turística playa de la ciudad española de Barcelona. El buzo había localizado por casualidad el artefacto explosivo de la época de la Guerra Civil Española y alertó a los bañistas. Este hallazgo del dispositivo de más de 80 años forzó la evacuación de este concurrido balneario. La Guardia Civil en España ha desmantelado al llamado Clan de los Guinés, una organización criminal internacional que, según las investigaciones, llegó a introducir más de 50.000 kilos de hachís al año para luego distribuirlos por toda España. En Madrid saludamos con este tema a Marcelo Moncayo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid. Así es, amigos televidentes, son 26 las personas capturadas, todas ellas miembros del Clan de los Guinés, una de las principales organizaciones criminales asentadas en este país que introducía desde África varias toneladas al año de hachís. En España, la Guardia Civil, en el marco de la Operación Vegano, desmanteló al denominado Clan de los Guinés. Esta era una de las organizaciones criminales internacionales más buscadas en España en lo relacionado al tráfico de hachís procedente del norte de África, principalmente por vía marítima y fluvial. En este operativo se detuvo a 26 personas, desde los cabecillas hasta el último escalón de la organización, y se incautaron 2.200 kilos de hachís, 3 embarcaciones, vehículos, teléfonos satelitales, dinero y varias armas. Los mandos medios se dedicaban a la adquisición de vehículos, la logística para conseguir combustible y para proporcionar las embarcaciones y encargarse de su custodia y mantenimiento, la seguridad de ese transporte y de los lugares de almacenaje. Además, contaba con 2 tripulaciones que aprovechaban los repostajes para relevarse y así poder soportar las inclemencias del tiempo. Con esta operación, la Guardia Civil da por desarticulado el Clan de los Guinés, organización criminal que se estima transportaba unos 50.000 kilos de hachís al año por el río Guadalquivir. Amigos televidentes, y las operaciones continúan abiertas principalmente para determinar cuáles eran los nexos internacionales del Clan de los Guinés. Este es el informe, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias a Marcelo. Las autoridades de Turquía interceptaron diferentes embarcaciones en las que se transportaban al menos 239 migrantes indocumentados. La Guardia Costera turca adelantó 5 operaciones en la provincia occidental de Çanakkale. Después de ser asistido, el grupo de personas ha sido enviado a un centro de repatriación. Los migrantes, en su mayoría provenientes de África, intentaban cruzar a Grecia para continuar su ruta a Europa.
Y 2 personas han resultado heridas en la ciudad de Terme, en el norte de Turquía, tras el desplome de un puente producto de las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Ahí vemos las imágenes que han sido captadas por las cámaras de seguridad. El momento en el que la estructura se va al piso justo cuando 2 peatones se encontraban cruzando. Ambos cayeron al río junto a un automóvil. Manifestantes en Hong Kong han derribado un poste inteligente de la ciudad durante las protestas de este fin de semana. Los ciudadanos llevaron a cabo la acción por el temor a que el gobierno pueda estar utilizando dispositivos para recopilar datos personales y para vigilar a quienes participan de las movilizaciones. Según las autoridades, más de 5 postes fueron derribados en el suburbio industrial de Kwun Tong. Adicionalmente, han informado que estos postes de luz no tienen ninguna función de reconocimiento facial y solo se utilizan para monitorear la calidad del aire y el tráfico. Greta Thunberg, la joven activista ambiental sueca, ha anunciado en un video publicado en redes sociales que prevé llegar este martes a Nueva York después de 2 semanas de travesía en las que ha cruzado el Atlántico desde Reino Unido. En la grabación, Thunberg ha comentado que ha sufrido olas muy altas y que en los últimos días han tenido que hacer frente a diferentes situaciones climatológicas adversas. Se espera que el próximo 23 de septiembre brinde un discurso en la cumbre sobre acción climática de Naciones Unidas. Un hombre en Georgia ha logrado mover un barco de 200 toneladas con un solo dedo. El remolcador oceánico Tamara 2 flotó 5 metros hacia la orilla, moviéndose únicamente con los esfuerzos de Georgi Rostamashvili, un reconocido levantador de pesas local. El jurado de la Federación de Registros de Georgia confirmó el récord del bote más pesado tirado con un dedo. Vamos a hablar ahora de aves voladoras biónicas. Ya está aquí María Fernanda Fuentes en nuestro segmento de Ciencia, Salud y Tecnología. María Fernanda, aves biónicas. Hola Ruth, así es. Buenas tardes, bienvenidos todos para Ciencia, Salud y Tecnología. La Conferencia Mundial de Robots en China finalizó ayer, 25 de agosto, con más de 660 expertos y empresarios que participaron para exhibir sus trabajos. Con aves voladoras, biónicas, robots domésticos, deslumbraron a los asistentes. Un pájaro volador robótico inspirado en una gaviota y creado por la firma alemana de automatización Festo cautivó mientras se elevaba sobre multitudes de personas. El robot utiliza material liviano que pesa alrededor de 400 gramos y es capaz de despegar, volar y aterrizar utilizando su propia potencia. También utiliza navegación GPS y una cámara remota para lograr un vuelo semiautónomo. Hoy mostramos nuestra ave voladora robótica, que es un producto muy ligero. Podemos ver que Festo tiene muchos productos voladores robóticos que deben diseñarse con un peso ligero. Aquí la envergadura de esta ave es aproximadamente de 2 metros y el peso es solo alrededor de 400 gramos. Además, tenemos algunas innovaciones tecnológicas, además de batir las alas para simular el comportamiento natural mientras vuela. Implica la comunicación entre la navegación GPS y una cámara remota para que pueda alcanzar un vuelo semiautomático en el aire. Gracias por su sintonía con el canal de las Américas, NTN24. Continúen informados siguiéndonos en Twitter, @NTN24. En una hora nos vemos con una actualización de los hechos mundiales. Una buena tarde.